Un saludo para todas las personas que se conectan con nuestro espacio La Palabra. El día de hoy nuevamente con mi compañera Valentina y nos acompaña Marlon Quintero. Vamos a darle el espacio a Marlon para que se presente, nos habla también que viene de una institución, viene representándola, entonces buenos días para los dos, buenos días Marlon, bienvenido. Buenos días Gise, buenos días, ¿cómo estás Marlon? Marlon? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contento y bueno, vamos a hacerlo. Bueno, entonces cuéntale un poco más a la audiencia de cuál es tu profesión, qué especialización tienes y qué es Sporting. Bueno, yo comencé mi carrera como psicólogo en la Universidad de Antioquia, luego hice mi pregrado en mi posgrado en neuropsicología y actualmente estamos trabajando con Sporty, entre otras cosas, en unos proyectos bien interesantes, sobre todo en la parte de internación clínica. Atendemos población de salud mental y adicciones, pero también junto con GISE hemos venido realizando unas actividades en varios colegios de Medellín y de toda el área metropolitana en jornadas sobre bullying y de prevención de abuso. Entonces también esa es una de las razones por las que GISE consideró invitarme y bueno, venimos como a contar también esa parte de esa experiencia y cómo nos ha ido y qué hemos encontrado en los colegios. Bueno, muchas gracias por asistir, ¿cierto? Y más hablar de temas tan importantes que no solo tienen que ver con el desarrollo del ser, sino también con, digamos, sucesos o situaciones que afectan precisamente, pues, como el entorno, a las mismas personas. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces ahí nos estabas hablando de Sporting, nos hablabas primero de una sede de internación donde se atiende población más clínica y después hablamos acerca de los colegios. Quiero, para que introduzcamos por qué hablar de bullying, porque dentro de la salud mental o incluso dentro del área de la psicología, además de una intervención directa con la población que ya está afectada o ya tiene una problemática, porque es interés en trabajar en otros espacios donde la situación de salud mental no es como tan prioritaria como diría. Okay, bueno, la salud mental, uno a veces piensa que llega el momento en el que tiene que ser atendida y el momento en el que tiene que ser atendida es cuando las dificultades son más grandes, se complica más el asunto, es mucho más costosa la intervención. Entonces uno, y no sé, como lo que sabemos nos ha indicado que es mejor la prevención y la promoción. O sea, nosotros no deberíamos atacar el problema cuando ya está, sino intentar prevenir el problema. Entonces, en ese sentido, por eso, en internación tenemos a las personas que estamos atendiendo, pero también tenemos un programa orientado a promoción y prevención de la salud mental, donde hacemos muchas cosas, pero dentro de esas cosas también hacemos campañas sobre bullying y queremos apuntar sobre todo a la población de los más chicos y adolescentes, que digamos que es la parte más compleja del desarrollo y donde tenemos la mayor cantidad de problemas emocionales o la mayor dificultad para procesar los problemas emocionales. Bueno, hay algo cierto que mencionas y es el hecho de que la mayoría de las políticas, digamos, de salud, en este caso de salud mental, están encaminadas a curar, ¿cierto? A curar la enfermedad más que prevenirla. Bueno, esto se debe también, supongo yo, que a un atraso en cuanto al sistema de salud y lo que realmente se debe hacer. En un programa anterior habíamos tocado un poco el tema de bullying, pero digamos que era algo como mucho más superficial porque estábamos hablando solo de un tema específico que era como el acné, ¿cierto? Como un montón de situaciones afectan a las personas, pero también generan un entorno agresivo, ya sea pues en el otro. Pero también porque el otro actúa así, o sea, eso de tener algunas causas de fondo, no sé si será su entorno familiar, qué es lo que hace que precisamente estas situaciones se den. Bueno, el bullying tiene tres características. Una de las características es que tiene que ser intencionado. La persona que hace bullying lo hace con la intención de hacerlo, ¿cierto? Porque conscientemente, porque muchas veces hay juegos, charlas, bromas que se hacen sin la intención de dañar. Entonces eso no se considera bullying, se considera bullying, o el primer criterio es ese que les digo, que se haga intencionadamente hacia el otro. El segundo criterio es que se haga repetidamente o que sea crónico. Entonces, claro, si yo a Gise le hago una broma un día y no vuelvo a repetirle esa broma porque comprendemos que hace parte del espacio como de recreación en el que estamos, pues no cumple ese criterio de que sea frecuente, periódico. Y el último es que el bullying tiene que ser con una relación de poder. Entonces, siempre la persona que hace bullying tiene un estatus mayor o cree tener un estatus mayor y puede ser por muchas razones, por belleza, económico, académico,
de grupo, que eso creo que es una de las cosas más importantes que podemos hablar ahorita un ratico, cómo el grupo es un motivador del bullying o un frenador del bullying. Entonces el grupo es bien importante. Entonces esos son los tres criterios importantes sobre cómo es el bullying y cómo se ve. Y dentro del bullying pues tenemos varios tipos de bullying. Está el bullying físico, el bullying verbal, el cyberbullying, que últimamente ha ido en aumento, se nos ha disparado bastante la cantidad de casos de cyberbullying, sobre todo por el acceso tan temprano que tenemos a las herramientas de la información. Y pues claro, los chiquitos cada vez más temprano comienzan con celular, con cuentas de correo, con cuentas de Facebook, de TikTok, de Instagram. No es recomendable, pues yo considero que no es recomendable, ¿cierto? Porque aún así uno, digamos que en la edad que tiene, pues uno se ve también afectado y puede acceder a información que no es la más adecuada. Entonces imagínate un niño. Es cierto, la investigación nos ha demostrado, y hay unos experimentos bien interesantes, sobre niños que se les empiezan a poner entrenamientos específicos en imágenes. Niños pequeños, estamos hablando de niños de entre 2 y 4 años. Y la primera reacción cuando ven las imágenes es tocar, como haciendo el touch en la pantalla. Esto ya nos habla de que hay una diferencia, una configuración diferente en el cerebro. Los niños de antes, como nosotros, yo también me considero ya de antes, no hacíamos eso, ¿cierto? O incluso cosas tan simples como pedirle a un niño que conteste el celular. Cuando uno le decía contesta el celular, normalmente el gesto era este, ¿cierto? Estoy hablando con mi mamá o con mi papá. Ahora el gesto normalmente, cuando uno le pregunta a un niño chiquitico, es este, porque es de coger el celular aquí. Entonces, claro, este inicio tan temprano de las pantallas tiene una gran dificultad para el desarrollo cognitivo, la neuromaduración, sobre todo por una cosa bien importante, y es cuando uno está empezando a desarrollar su cerebro, hay una cosa fundamental y es la imaginación. Empezar a imaginarse los mundos, empezar a imaginarse las cosas que vienen, la relación social, las relaciones con mis amiguitos. Entonces, claro, en la pantalla esto se pierde. Y esa es una de las cosas para que tengamos tanto ensimismamiento hoy en día, tantos niños con tantos problemas y dificultades y afectaciones emocionales y del estado del ánimo. Y también es una de las posibles causas para los fenómenos de bullying que estamos viviendo. Quería conectarlo ahí con esa parte de bullying, porque casi siempre que hablamos del tema, muchas personas de nuestra generación se cuestionan, como, no, pero ¿será que eso sí existía antes? ¿O será que a nosotros sí nos afectaba de la misma manera? Y yo creo que ahí hay muchos puntos que tocar, pero uno de esos tiene que ver con que el bullying que nos tocó a nosotros, ya por el tema de las TIC, es diferente al que le toca a los niños de ahora. Porque es normal en todas las generaciones que en la edad de la adolescencia, por ejemplo, la exposición social nos dé nervios y sintamos cierta presión social y cierto deseo de agradar a las personas que están en nuestra misma edad. Entonces, si para uno era difícil guardar una imagen o adaptarse a un grupo de 30, 40, 50 que había en el salón, ahora me imagino la presión social que sienten los chicos que están expuestos todo el tiempo a un montón de miradas. Ahora, parece ser, no tenemos descanso. Nosotros hace unos años estábamos en el colegio, podíamos estar mejor o peor, pero era un espacio exacto de entre, no sé, las 6 de la mañana y las 12 del día. Nos íbamos a la casa y teníamos un espacio completamente diferente, hacíamos otras cosas, ahora no. Ahora todo el tiempo, o sea, no importa la hora del día que sea, las 24 horas del día, yo cojo mi celular y sé si mi foto tuvo 20 likes o no los tuvo, si fulano me escribió, si mi ex subió una foto y entonces eso me afecta. Entonces digamos que todo el tiempo estamos conectados, estamos bombardeados por información. Y si nos afecta a nosotros, que digamos que ya tenemos una edad en la que ya hemos transcurrido muchas cosas, pues imagínense la dificultad para el procesamiento emocional de estos niños que están en la etapa de la niñez y que ahora están comenzando la parte, yo creo que más difícil, que es la adolescencia. Bueno, creo que otro de los factores, digamos, que también condiciona mucho eso es que hoy en día vemos más consumismo, entonces hay, digamos, como una necesidad de tener más cosas, de aparentar, entonces si tú no tienes las posibilidades de tener eso o de acceder a ese tipo de cosas, entonces simplemente se te aísla. Y también me gustaría pues como saber
¿cuáles son como algunas características de las personas que ejercen el bullying? O sea, ¿qué hace que una persona pueda tener esa posición de poder más allá, digamos, de la belleza o de una situación económica o de poder acceder a todas esas cosas que el mercado nos presenta? Hay una cosa bien interesante y con Gisela hemos visto mucho en los colegios, y es que estos niños y niñas que hacen bullying de alguna forma también lo reciben. Entonces lo reciben en su casa de sus hermanos mayores o de sus padres, o en los ambientes económicos y laborales en los que se miran sus padres, en los demás pares. Entonces digamos que el bullying es una perpetuación del maltrato y de la propia conciencia de no validez, o del otro es mejor que yo, o de no soy suficiente, o de se van a burlar de mí, o de quisiera tener algo y no lo tengo. Y ese quisiera tener algo y no lo tengo puede ser desde cosas materiales, como lo estábamos diciendo ahora, o cosas emocionales. Figuras parentales son bien importantes. Entonces, por ejemplo, mi padre no está, mi madre no está, no tengo un hermano, tengo un hermano, no tengo el cariño que quiero en la casa. Y todas esas cosas empiezan a convertirse en una bola de nieve y se empiezan a pasar de uno a otro. Entonces, a mí me has hecho bullying, yo te hago bullying a ti, vos le haces bullying a ella, y eso se nos empieza a convertir en una problemática de salud pública muy grande. Sobre todo porque ahora, con la comunicación, tenemos muchísimo más acceso a otras salidas. Entonces empezamos a frecuentar foros de Facebook sobre bullying, en Instagram, y eso nos ha conducido a que cada vez tengamos más ideas de cómo frenar el bullying, no de la manera adecuada, sino con salidas que nos llevan en últimas incluso a casos de suicidio, por ejemplo, entre los adolescentes. Y en Medellín hemos empezado a vivenciar eso, hemos empezado a tener unos casos en aumento sobre autolesiones que en algunos casos pueden llevar incluso al suicidio. No, en vez de generar, digamos, como solucionar, lo que está haciendo es agravando el problema. ¿Pero por qué? Porque la información no es clara, porque no se tiene en cuenta, digamos, como un debido proceso, o porque sí, digamos, se habla como tal del tema. Creería que es porque no hay suficiente herramienta para los chicos, ¿cierto? Y para las personas adultas también. Pero en general la información es escasa y volvemos a cómo comenzamos. El problema se deja hasta que ya sea urgente, ¿cierto? Y no se trata desde el principio. Entonces nos quedamos sin herramientas sobre cómo hacer, cómo afrontarlo. Y sobre todo una cosa muy importante, y a mí por ejemplo no me lo enseñaron nunca, y para los niños de ahora tampoco, porque es lo que nos encontramos en su experiencia en el colegio, y es saber reconocer el bullying, saber qué hacer, saber cómo frenarlo, saber a quién dirigirse, y sobre todo saber que no es mi culpa, porque eso pasa muy frecuentemente. Es no, si estas personas me tratan mal, yo me lo merezco, es mi culpa, no soy suficientemente lindo, linda, no tengo esto, no tengo aquello. Entonces eso es como la parte fundamental en lo que nos tenemos que concentrar, en empezar a crear estrategias de prevención y promoción de la salud para que la gente primero reconozca el bullying y luego sepa cómo actuar, ¿cierto? Me parece muy importante esa parte de sensibilización, porque alrededor se generan muchos comentarios, como les estaba diciendo ahora, de eso antes no pasaba, eso es porque son muy frágiles, etc. Y hay que comprender que uno, no podemos esperar que nuestros jóvenes tengan las mismas respuestas que nosotros, porque están viviendo en un mundo completamente diferente. Y lo segundo es que lo que tú dices, identificar exactamente qué es bullying, porque en el colegio uno veía que sí se daban muchas situaciones de molestar a alguien, pero no necesariamente era reiterativo o eso generaba exclusión. Se generaban muchos juegos que a veces terminaban siendo indelicados porque de niños no tenemos tanto filtro, tanta conciencia como hasta dónde. Y también siento que tiene que ver con que son cosas que no se cuentan, pero que se quedan ahí. Porque nosotros hemos tenido la oportunidad, digamos, que estar en un espacio de consultorio genera una visión diferente que cuando uno está en grupo y no expone como su mayor intimidad. Y nosotros haciendo clínica nos damos cuenta que cuando las personas relatan su historia de vida, muchos de esos casos tienen recuerdos de maltrato dentro del entorno escolar. Entonces uno como, oh, esto sí genera una herida. Y esto, aunque se cayó durante tanto tiempo, sigue generando un efecto en mi vida de adulto. Entonces a veces es como, no, ese tema de la psicología genera mucha sensibilidad,
pero es porque nosotros tenemos la oportunidad de estar en un espacio donde las personas sí pueden hablar de su dolor. Y me parece entonces muy importante esa sensibilización. Es fantástico porque efectivamente, y yo también lo he recibido de mis figuras parentales, y es que a mí antes no me afectaba eso eran bobadas, eso son cosas de niños. Y resulta que cuando tenemos la oportunidad de estar en consultorio, uno se da cuenta cómo esas vivencias críticas de la vida nos hicieron tanto daño, nos afectaron tanto. Entonces, relaciones de pareja afectadas, relaciones sociales afectadas, relaciones con sustancias, ¿cierto? Entonces empiezan a aparecer formas de regular la emoción, entonces ahí están las sustancias. Relaciones de poder, entonces, ¿cómo me relaciono yo con mi jefe o cómo me relaciono yo con mis subalternos? Y uno empieza a ver cómo eso que yo aprendí de niño y de adolescente efectivamente sí me afectó. ¿Cuál es la ventaja que tenemos ahora? Que lo estamos empezando a hablar, por lo menos lo estamos nombrando, ¿cierto? Antes no, antes eso era cosas de niños, sea un hombre, no llore por eso, aguante, ¿cierto? Porque si no, entonces, ¿qué estamos perdiendo el tiempo en la casa con usted? Si fuera niño o niña, ¿cierto? No sé qué, porque eso son bobadas. Ahora tenemos la oportunidad de empezar a darnos cuenta de que efectivamente sí nos afecta, porque tenemos ya una historia muy larga y lo encontramos todos los días en consulta, y eso nos está permitiendo crear estrategias y campañas específicas de cómo podemos ayudarles a estos niños. Una cosa muy importante que no me gustaría dejar pasar, y es, muchas veces hacemos énfasis en la persona que es la víctima, ¿cierto? Entonces siempre pensamos en qué hace la víctima, cómo se soluciona, qué puede hacer, cómo lo puede afrontar, y dejamos de lado al victimario, que a veces es mucho más importante por qué esa persona está haciendo daño, ¿cierto? Eso también es estrategias que tenemos que desarrollar específicas para darnos cuenta qué es lo que está llevando a esas personas a hacer bullying y cómo les podemos ayudar, porque definitivamente esas personas también están sufriendo, ¿cierto? No únicamente sufre el que recibe bullying, sino también el que lo hace. Y eventualmente, sí. Sí, pues creo que ibas a decir que otro actor muy importante del que quisiera que no dejáramos de hablar es del grupo. Entonces, eventualmente el grupo va a ser mantenedor del bullying o va a eliminar el bullying, porque no es lo mismo, y ese es un criterio también muy importante. El bullying se mantiene en el grupo. Si yo te hago bullying a ti solita, muy probablemente eso no se mantenga, porque no tengo ese reforzador de grupo. Sin embargo, si yo le estoy haciendo bullying a Gise y tú estás conmigo y me refrendas y voy y haces bulla y no sé qué, eso va a hacer que se mantenga. Porque yo me siento importante, me siento especial, siento que tengo poder sobre ella, que al fin y al cabo es lo que estamos buscando. Voy a hacer que se mantenga, que era otro de los criterios, y estoy logrando verme superior. Entonces eso va a hacer que el bullying se mantenga. Por eso también intentamos concentrarnos en 3 focos: la víctima, el victimario y el grupo que está manteniendo o favoreciendo el bullying. Bueno, hay algo cierto, digamos, que he observado en la mayoría de las problemáticas, digamos, ya sociales, que se van al entorno social, y es que el núcleo principal tiende a ser siempre la familia, ¿cierto? Que es donde se deben como empezar a trabajar un montón de cosas, no solo la seguridad en esa persona que de pronto puede sufrir bullying por algún motivo, sino también si puede ser victimario, ¿cierto? Entonces, si hay una familia afectada, si hay un núcleo afectado, es muy difícil transformar el entorno. No quiere decir que no hayan conductas que se construyan afuera en sociedad, sí, lo vemos sobre todo en la adolescencia, ¿cierto? Cuando hay grupos de, digamos, de chicos que se unen y empiezan a compartir cosas y empiezan a generar de pronto conductas de agresión. Lo que sí he evidenciado es que la mayoría de las problemáticas radican siempre en el núcleo, en la familia, lo que decías ahora, falta de un padre o padres agresivos, ciertas condiciones económicas precarias, y no se le prepara al chico para afrontar todas esas cosas y salir a flote. Hace poco recuerdo que una compañera del colegio me escribió y me decía como, uy, Valen, y eso fue hace muchos años, fue hace como 16 años, y me decía como, ay, Valen, gracias por estar allí, porque en el colegio me sentí muy mal. Los chicos me hacían mucho bullying, y era cierto, los hombres le hacían muchísimo bullying a ella. Y eso generó un montón de situaciones que hoy en su vida todavía se siguen perpetuando en cuanto a la relación que ella tiene como mujer y, digamos, en caso de tener su pareja. Entonces podemos ver que realmente sí hay una herida que se perpetúa, pero que sí hay, digamos, también mecanismos que pueden como sanar esa parte. Entonces me parece como importante recalcar eso, porque no, hoy en día creo que no tenemos en cuenta el papel fundamental de la familia, ¿cierto? De lo que realmente hace una familia o las redes de apoyo
cercano, llámese un abuelo, un amigo, un vecino, porque hay personas en las que confiamos. Me parece muy importante. Las figuras parentales no solamente son papá y mamá, estoy completamente de acuerdo. Lo importante de las figuras parentales es que sean un apoyo y un aprendizaje. Al fin y al cabo, terminamos haciendo lo que aprendemos a hacer. O sea, nosotros somos animales de costumbres. Y la forma en que hoy nos comportamos fue la forma en que aprendimos durante las etapas críticas de nuestro desarrollo, que son entre los 4 años y los 15 años más o menos. Esa es la forma en que entendemos el mundo. Es como si hubiésemos leído un libro en ese momento, que alguien iba escribiendo la página y nosotros fuimos leyendo esas páginas y ahí nos dice, mire, entonces cuando pase esto, haga esto. Y uno empieza a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Y hay una cosa bien interesante en la conducta y es cuando aprendes a hacer algo y eso te sirve, aunque no sea bueno, pero tú encuentres utilidad en lo que estás haciendo, lo vas a seguir haciendo. Entonces, si yo aprendí que si me maltrataban me quedaba callado y con eso paraba de maltratarme porque ya era el sumiso, ya no me maltratan más, voy a seguirlo haciendo aunque no sea bueno para mí. La ventaja ahora es que lo estamos visibilizando, como lo estamos diciendo, tenemos espacios, cada vez hay más herramientas para verbalizar lo que nos sucede, más espacios de escucha, pero sobre todo más espacios profesionales para poder afrontar las problemáticas. Antes teníamos las manos muy atadas porque no había suficientes espacios profesionales para la atención. Entonces se nos quedaban cosas de palabras o ánimo, dale que tú puedes. Y no funciona así. O sea, ojalá la vida fuera simplemente de darnos ánimo y salir adelante. Pero no, a veces hace falta revisar qué es lo que pasó, cómo aprendimos a hacerlo y volver a cambiar esa forma o reaprender una forma más eficaz de comportarnos y hacer las cosas. Entonces ahora que nos compartiste esta información tan importante, vamos a contrastarlo un poco con lo que piensa la gente afuera. Vamos a darle entrada a las personas en la calle que les entrevistamos para ver sus opiniones frente al tema del bullying. El bullying es un problema que creo que afecta tanto a niños, jóvenes, adolescentes como a adultos y que puede generar cicatrices profundas con respecto al bienestar emocional, social e incluso el rendimiento académico. En lo personal, sufrí aquello que denominamos como bullying durante mi infancia y mi adolescencia con respecto a mi peso, a mi físico y a mi corporalidad. Este ha sido un proceso difícil de sanar porque incluso hoy a mis 23 años no he podido sobreponerme a muchas de estas ideas, comentarios, acciones e incluso chistes que en su momento fueron repetitivos, muchas veces con mala intención, otras veces sin mala intención, pero que terminaron haciendo mella y afectándome en cada área de la vida. Creo que uno muchas veces olvida que tiene una voz para defenderse y una voz también para darse amor propio. Por eso creo que abordar estos temas es muy importante, ya que las consecuencias que puede generar a largo y a corto plazo en la manera en relacionarnos con los demás, en la manera en relacionarnos y vernos a nosotros mismos, puede ser devastadoras con respecto al desarrollo de la vida. Sobre el bullying es importante no normalizarlo, ya pues que en nuestro contexto la gente suele normalizar el bullying como acto, como patrón, pero también es importante tener conductos regulares para poderlo atender y poder prevenirlo. Pues que no lleguemos al punto donde ya te deseen las conductas violentas, físicas y verbales, sino que desde antes se pueda prevenir. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Hola Kate, ¿qué más? ¿Qué estás haciendo por acá? Y es que sos vos la paciente. Imagínate, Santi, vine a aprovechar el beneficio de limpieza gratis que me da Plenitud en Oral Dental White y
como en mi familia somos tantos, eso me representa un ahorro hasta de 200.000 pesos. ¿Y a vos cómo te fue con la afiliación? No, Kate, eso fue súper fácil. Imagínate que ahora hasta por ser el titular de la cuenta, cuento con un seguro de accidentes de hasta 1.800.000 pesos y mi familia tiene que cobertura nacional. Ay, Santi, es que Plenitud da muchísimos beneficios. ¿Y si escogiste la consulta domiciliaria? Claro, y es que Plenitud es tan buena empresa que hasta en Oral Dental White decidimos hacer un convenio con ellos. Gracias por contarme. Ay, Santi, es que lo bueno se comparte. Claro que sí, ven y pues te atiendo. En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Regresamos de nuevo con nuestro programa La Palabra. Hoy estamos con Marlon hablando de bullying, un tema muy importante. En algún momento lo habíamos tocado de manera, digamos, muy superficial. Hoy estamos profundizando más. Vamos a hablar un poco sobre las recomendaciones o las instrucciones que nos da este profesional y por qué es importante empezar a adoptar estas medidas, en especial en las instituciones u otros espacios. Bueno, lo primero me gustaría dar como algunas recomendaciones sobre cómo detectar el bullying, ¿cierto? Sobre todo en este espacio que estamos pensando. El bullying es muy amplio, pero ahora que estamos hablando como de colegios, muy importante, cuando ustedes vean a sus hijos o hijas que llegan y les gustaba el colegio y de un momento a otro piensan que ya no quieren volver más y se quejan y dicen no me gusta ese colegio, no quiero estar, ese es un primer síntoma de alarma. Si llegan con cosas extraviadas o dañadas, ese también es otro signo de alarma. Si llegan con laceraciones, con moretones, con golpes, incluso no físicos, pero también emocionales, llanto, tristeza frecuente, que parezca inmotivada, también es otro signo de alarma. Y ahí tenemos que empezar a preguntarnos qué está pasando y indagar, ¿cierto? Muy importante también hacer un acompañamiento, preguntar directamente. A veces nos da como susto preguntarle a las personas, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿Te están haciendo daño? No, no tengan miedo de eso, todo lo contrario. Pregunten abiertamente que muy probablemente la persona va a empezarles a contar y van a poder hacer algo por esta persona, que es lo más importante. Listo, y en cuanto a las estrategias o medidas que se han ido utilizando como profesional y dentro de la institución, cuéntanos un poco de qué se ha hecho. Bueno, tenemos una experiencia amplia también con Sporty y con Gise, que ha estado también metida mucho en este cuento de las campañas. Entonces, desarrollamos una estrategia completa, primero de psicoeducación sobre qué es el bullying. Entonces, qué es, cómo reconocerlo, qué hacer, cuáles son las causas, para que la gente sepa, que los niños y las niñas sepan de qué estamos hablando, cómo hacerlo, cómo darse cuenta, cómo intervenirlo. Y luego hacemos toda una estrategia de estimulación, que ellos encuentren vivencialmente qué es el bullying, cómo combatirlo. Entonces, por ejemplo, una de las campañas que tenemos o de las bases que tenemos es trabajo de cooperación en equipo. Eso hace una cohesión importante y el equipo o el grupo empieza a fortalecerse, empieza a reconocerse como iguales, como pares, que no vale la pena hacer que los demás se sientan incómodos. Al contrario, que si tenemos capacidades excepcionales o diferentes a los otros, si somos más inteligentes o más guapos o tenemos mejores capacidades económicas, lo último que debemos hacer con eso es utilizarlo para dañar a los otros, sino todo lo contrario, para que eso sea un potencializador de las demás personas, y esa es una de las partes que hacemos. Otra que utilizamos es, por ejemplo, Haikido verbal, donde les enseñamos a los niños cómo frenar el bullying utilizando una serie de estrategias específicas y unas herramientas profesionales que les brindamos. Otras son carteleras, espacios de expresión, vivenciales, donde ellos puedan compartir cómo se sienten o cómo ven el bullying. Y este tipo de espacios vivenciales y de expresión son muy importantes porque eso logra visibilizar cómo se siente la persona que hace bullying, pero también cómo se siente la persona que lo está recibiendo y cómo eso se empieza a construir, y es lo que yo le estoy haciendo a esta persona, también lo estoy recibiendo yo. Entonces, darse cuenta, hemos tenido una experiencia muy linda en los colegios porque nos dicen, hombre, yo no me había dado cuenta,
de que hacía bullying y estaba haciéndole daño a la gente, voy a pensar en no hacerlo más, porque lo estaba haciendo porque tenía unas problemáticas asociadas como lo que hablábamos ahorita en la casa y con mis papás. Entonces eso nos ha dado muy buen resultado y hemos tenido muy buena acogida, y creo que, vuelvo y les insisto, en la prevención y la promoción está la clave. Bueno, y compártenos un contacto tanto en la institución como en tuyo para las personas que estén más interesadas en profundizar o acceder a estos servicios. Bueno, en Sportí tenemos varios espacios disponibles. Está el espacio de internamiento, eso se revisa y son casos especiales. Espacios también de atención ambulatoria o de consulta clínica, y también los espacios de prevención y promoción de la salud mental. Están en las redes como Sportí Oficial, en todas las redes, y también en mi caso me pueden encontrar como profesional neuropsicólogo, me pueden encontrar como PS Marlon Quintero, @PS Marlon Quintero en Instagram y también en Facebook. Y bueno, por ahí nos vemos, por ahí estoy compartiendo bastantes cositas de mi trabajo, estoy siempre actualizando redes sociales, subiendo datos, subiendo eventos que hacemos y que compartimos, y respondo también por ahí preguntas. Entonces cualquier cosa, por allá nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlon. Bueno, agradecemos de verdad por tanto conocimiento, por una labor tan importante, ¿cierto? Invitar a todas las personas para que accedan también a todos los servicios de salud, a los profesionales, a todas estas rutas de atención que pueden ayudar muchísimo. Agradecemos a Cable Plus Televisión, a cada una de las personas que hace que este espacio sea real, ¿cierto? A los televidentes, y también los invitamos a que participen de la palabra. Es un espacio abierto para todos y bueno, acá nos encontramos. Muchas gracias. Gracias.